Dios te bendiga, mi hermano, te saludo con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero darte una enseñanza para refrescar tu memoria, quizás por el poco conocimiento o enseñanza que has obtenido en tu vida de cristiano. No has entendido realmente que es un deber de una vez haberse reconocido que eres hijo de Dios, que has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y que has creído en su nombre, tienes el deber y la obligación de congregarte. Y lo hicieron desde el comienzo nuestros hermanos judíos. En aquellos tiempos, los judíos que habían sido dispersados, o sea, habían sido desterrados y habían andado por todo el mundo antiguo, ellos se reunían en las sinagogas para adorar, orar y leer las Escrituras y ser instruidos por la palabra del Señor. Ellos nunca se apartaron, ellos nunca dejaron de congregarse, aun que fueron perseguidos, aun que fueron mutilados, aun que fueron golpeados, aun que fueron castigados, pero ellos nunca dejaron de congregarse. Ellos fueron fieles a su palabra. Ahora, usualmente las sinagogas en aquellos tiempos eran en forma rectangular y había un lugar, un arco, que en ese arco era un lugar santo. En ese lugar santo se guardaba el rollo sagrado. ¿Qué era el rollo sagrado? Era la palabra de Dios, al cual estaba allí, a la cual ellos, cuando iban a la sinagoga, sacaban ese rollo y lo leían en un lugar principal, en un lugar donde habían sillas, donde había una mesa donde exponían el rollo y podían ellos leerlo. O sea, era como hoy en día nosotros vemos el altar del local donde nosotros le llamamos iglesia. Le decimos iglesia por darle un significado más profundo, con más amor, con más respeto hacia Dios. Porque la iglesia somos nosotros. El lugar donde le llamamos iglesia es simplemente un lugar de oración, un lugar de respeto, un lugar donde nos exponemos delante de Dios y los comunicamos con Él. Por eso debemos nosotros congregarnos. Y en ese lugar se exponía la palabra del Señor. Ahí en Mateo capítulo 23, verso 6, nos dice que en ese lugar habían sillas. Dice, y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. O sea, aquí nos está confirmando que en aquellos lugares habían una silla donde ellos se sentaban una vez que ellos exponían la palabra del Señor. Amén. Pero también allí leían las Escrituras. Y te lo voy a confirmar también con las Escrituras, para que quizás tú no te acuerdas, pero ellos ahí en la sinagoga, o sea, en la iglesia donde tú te congregas, no debe ser un local solamente de allí para ir a conversar o pasarlo bien. No. Ese lugar debe de ser un lugar de predicación, de oración, de exponer la palabra del Señor, enseñar a cada hermano espiritualmente. Ellos decían, ahí te lo voy a leer, ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, desde el verso 16, dice, vino a Nazaret Jesús. Estoy hablando de Jesús, que él vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Fíjate, ¿ya? O sea que había lugares de oración, lugares donde se ponían la palabra del Señor, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio, fíjense, ahí estaba el libro, ahí estaba la palabra de Dios, ahí estaba la Biblia, que en estos tiempos nosotros la tenemos en nuestras manos. Amén. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito,
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y dice, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, aquí podemos darnos cuenta que también había una persona que dirigía en la sinagoga. Como hoy en día cuando tú vas a la iglesia, hay un hermano que está dirigiendo los cultos. No es el que va a predicar, sino que el que va a presentar al predicador, va a hablar, va a orar. En fin, tantas funciones que se cumplen hacia el Señor. Amén. Ahí lo podemos ver, eso mismo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versos 41. Vamos a ir viendo algunos pasajes para que tú vayas teniendo conocimiento y si no lo has tenido antes. Yo decía en el Evangelio de San Lucas capítulo 8 versos 41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo que dice que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. O sea, había un director, había alguien que dirigía ese lugar. Amén. Así como cuando tú llegas y encuentras al que está dirigiendo en aquel culto. Podemos ver otro pasaje también, ahí mismo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versos 14. Aleluya, gloria al Señor. Amén. ¿Por qué te muestro tantos pasajes? Porque la Biblia dice que si hay 2 o 3 versículos o pasajes que dicen lo mismo, entonces nosotros debemos de cumplir lo que la Escritura nos está diciendo, porque es una ordenanza, es una orden de Dios de congregarnos. Decía en el Evangelio de San Lucas capítulo 13, versos 14, dice la Escritura, pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar y en esto, pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Porque ellos tenían muchas costumbres los judíos, pero Jesús vino a romper las tradiciones de ellos. Jesús vino a predicar lo que en el rollo, en la Escritura, en la palabra sagrada, estaba escrito, aleluya, que el hombre debía ser libertado de las rutinas o de los pensamientos y reglas humanas. Amén. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y vemos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versos 14, aleluya, nos sigue diciendo, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 13, versos 14, nos dice, aleluya, dice, ellos pasando, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús, libro de los Hechos, capítulo 13, versos 14, dice la Escritura, ellos pasando a Perge llevaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Vemos nuevamente que aquí nos dice que habían sillas, amén. Había un lugar donde se exponía la palabra del Señor y que existían las sinagogas, o sea, existían desde un comienzo los lugares de oración, los lugares de donde se exponía la palabra del Señor, amén. Y el verso 41 dice también ahí mismo donde estamos leyendo, mirad, os menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Amén. Esta costumbre que daban la oportunidad de expresar la palabra de Dios en la sinagoga, esto fue lo que les dio, la verdad, le dio
a Jesús la oportunidad de exponer la palabra de Dios, de plantarse en la sinagoga y decirle, señores, la palabra de Dios es clara y transparente. La palabra de Dios vino a dar vida y vida en abundancia. La palabra de Dios no vino para juzgar, sino que vino la palabra de Dios para arrepentirse de sus pecados. Si eres un pecador, si eres un transgresor, la Biblia te dice claramente que tu destino es al lago de azufre y fuego. Pero si eres un seguidor, si eres realmente, amas a Dios como lo que amaron en el Antiguo Testamento, sin conocer el nombre de Jesús, solamente por fe como Abraham, Moisés y tantos hombres, y si tú eres uno de ellos, te consideras que amas a Dios, hoy tienes que congregarte, porque nuestros hermanos antepasados lo hicieron. Y Jesús mismo, el mismo que se humanizó, tomó un cuerpo, vino a la tierra y él fue a la sinagoga a predicar, a enseñar, a instruirles a los mismos judíos la palabra de Dios. ¿Quién eres tú para no ir a la casa de Dios a ser instruido? ¿Eres más inteligente que Dios? ¿Eres más sabio que Dios? Si no lo eres y eres igual que yo, concurre a la iglesia a que te enseñe, a que te instruya y seas humilde, seas sencillo, porque también Pablo, siendo un hombre que conocía con tanto conocimiento de la ley de Moisés, él también, cuando se convirtió, él también entraba a la sinagoga para orar, para adorar a Dios y para predicar la palabra de Dios. Hoy el Señor te está llamándote a ti para que tú seas un Pablo, para que tú seas un Pedro, para que tú seas un Felipe y tantos discípulos y tantos nombres que no figuran aquí, pero fueron grandes hombres mártires que predicaron en la sinagoga y levantaron iglesias como Pablo, como Pedro y tantos hombres que levantaron y regaron el mundo entero y enseñando a cada uno de ellos que deben de congregarse para también tener la salvación espiritual. Que Dios te rebendiga grandemente y que esta enseñanza, espero que haya tocado tu corazón para que hoy empieces un nuevo día a relacionarte con Dios, pero como Dios quiere, no como tú piensas, sino como Dios piensa. Quiero decirte que Dios te ama mucho y está esperándote, que tú vuelvas a la casa del Señor. Bendiciones. Te saludo desde aquí, desde España, de la ciudad de Murcia. Como siempre, la iglesia Efesios 4:12, Jesús es salvación, a la cual estamos ubicados en Murcia, en la avenida o la calle Altamira número 8, en la localidad del Palmar. Nuestro teléfono es 677-886193. Que Dios te rebendiga. Y nuestros cultos son los días martes, jueves, sábado a las 19:30 horas. Los días domingos estamos desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde enseñando. También tenemos escuelita dominical y te esperamos ahí para que vivamos juntos un avivamiento grande aquí en España. Que Dios te rebendiga nuevamente. Te saluda como siempre el pastor Eugenio Mesa. Bendiciones. Chao, chao. Te esperamos.